tal, gente? ¿Cómo andan? Por acá todo bien, terminando un día más, limpiando las herramientas. Lo bien que van estas Stilson. Las Stilson total, la verdad, espectacular. Cucharita que empezó en este trabajo, el número 6. Próximo trabajo después de este ya arranca Watford y Hadever. Ya estoy probando herramientas. Acá lo que pasa es que bueno, ya tengo un elenco definitivo, que es el que está trabajando. Después cuando me la llevo al taller las limpio como corresponde. El tema es que no se ensucien más y se pueda trabajar, porque hice más de 100 uniones en polipropileno roscado y bueno, esta y su compañera. Esta también obedece a la norma DIN. Yo sé que DIN es una norma 8976. Lo que no sabía de qué constaba la norma 8976. Según leí en la comunidad del amigo Gregorio, obedece a que si uno está trabajando, por lo que entendí, si zafa, no se lastima, no se aprieta los dedos. Las 224 cromada obviamente no obedece a esa norma DIN. Pero sí, obviamente DIN es una norma europea, calculo, muy antigua. Tengo llaves de la década del 40 con normativas DIN. Cambió y evolucionó mucho lo que es la normativa desde la época que uno estudiaba hasta hoy. Espectacular, ¿eh? La masa espectacular, muy buena calidad. Le he estado dando duro y se la banca.
Vamos a ver si eso perdura en el tiempo, ¿no? Esta es la famosa cuchara espátula. Le hice caso al amigo Miguel, le di una manito de epoxi porque me dijo te va a agarrar tétanos con eso. Alicatecito de la década del 90. Una de las clásicas. Un lujito la de 8. Después la vamos a probar con la Jadever o la Watfu, también de 8. De este tipo. Crossmaster todavía en funciones, obviamente ya fuera de toma de contacto, fuera de todo tipo de especulaciones, sigue trabajando en domicilios cuando quedan las herramientas. McCarthy. Bueno, esta tiene más batalla ya. 3/8. Media. Inafor. Una de las más queridas, creo que por la gran mayoría de los que la usamos. Económica, versátil, bastante aceptable la resistencia a la oxidación.
jueguito de llaves, roast, ya fuera de toma de contacto, todo espectacular para lo que son, perfecto para desarmar cocina, en este caso han ido de 10. Marca Latin, perfecto, trabajó muy bien. Todavía tiene que hacer algunas roscas, pero bueno, viene con su juego de guías. Una gotita de aceite que ponerse. En top. Espatulín. Hecha copa para lo que fue cámaras pileta o piletas de patio, discos. Mechas. Voy a poner una gotita de glicerina, pues me quedé pensando. Bueno, acá quedan materiales. Siempre hoy seguramente utilice un micrófono, ¿eh? Vamos a ver. El saludo a los amigos como siempre, ¿eh? Saludos al amigo Gregorio, al amigo Miguel, al amigo Adriano, al amigo Gastón, al amigo Manuel, al amigo Martín. Querido Tito.
si va a entrar. No, no va a entrar. Bueno, este no está seco, así que va a quedar afuera de la caja. Va a quedar en el balde. Va a quedar en el balde. Hoy charlita, obviamente charlita. Acá tenemos el pacao, o pacao, bueno, no sé cómo le llaman.